Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Romero y hoy vengo a hablarles acerca del método Berlitz. El método Berlitz es un método de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas que está enmarcado dentro de un enfoque naturalista de la enseñanza de las lenguas y dentro de un método directo, dentro del método directo. Este método recibe su nombre gracias a Maximiliano Berlitz, quien fue un pedagogo estadounidense de origen alemán que nació el 14 de abril de 1852 y murió el 6 de abril de 1921. Berlitz se desempeñó como profesor de lenguas extranjeras en Estados Unidos y dentro de su carrera, en determinado momento, utilizó un método directo que consistió en asociar objetos o acciones a las palabras que los designaban. Este método tuvo tanto éxito que posteriormente, en 1878, Berlitz funda su primera escuela. Este método basa su planteamiento en el hecho de que una lengua, el aprendizaje de una segunda lengua es muy similar al aprendizaje de la lengua materna. Es decir, que se debe dar de una manera natural, bajo situaciones comunicativas reales. Este método se da de manera directa, activa, a través de la lengua oral y teniendo como base del aprendizaje la repetición, la asociación y la imitación. La gramática se adquiere a través del input recibido y no de la teoría. Por lo tanto, durante los primeros procesos de enseñanza no hay una enseñanza gramatical como tal, porque esta se enseña posterior en unos niveles mucho más avanzados. Como requisitos para que este método pueda ser exitoso, se requiere de un docente nativo de la lengua meta, que este docente sea un organizador y un orientador de la clase y que la tipología de las actividades estén basadas en preguntas-respuestas y en menor medida que se realicen dictados o lecturas. Como características de este método podemos encontrar que es un método inductivo, que es muy práctico, que es intuitivo, es motivador, cómodo, positivo. Es un método activo, participativo y sobre todo muy conversacional. Bueno, este método, el método Berlitz, tuvo tanto auge en su momento que logró transformar la pedagogía tradicional de la enseñanza gramatical de la época. Como aspectos positivos podemos encontrar la inmersión total en una segunda lengua. Esto permite que el aspirante a hablar una segunda lengua pueda enfrentarse a situaciones reales de comunicación. La importancia, y esto implica también la importancia de pensar y comunicarse con base en la segunda lengua. El contacto natural y motivador que permite adquirir confianza en el uso productivo de la lengua y también ayuda a fomentar la creatividad. Como aspectos negativos se encuentran algunos detractores que afirman que la teoría no tiene unas bases teóricas ni metodológicas fundamentadas. Argumentan también que el aprendizaje de la lengua materna en una inmersión total del lenguaje, de la lengua meta, no garantiza el aprendizaje en el mismo grado en que se aprende el aprendizaje gramatical de la misma manera en que se aprende la lengua materna. Bueno, ¿esto por qué? Porque se asume, que el aprendiz ya ha superado el periodo crítico que consiste en el lapso de la niñez temprana, cuando el cerebro está con mayor disposición para aprender las bases gramaticales de la lengua. Por lo tanto, la inmersión total dentro de la lengua meta no va a garantizar la adquisición de ese lenguaje con efectividad. Me parece un método muy interesante, adecuado, sobre todo por el hecho de sumergir al estudiante dentro de
dentro de la segunda lengua, porque esto implica que el estudiante se exija a sí mismo frente a la adquisición de esa segunda lengua. Es muy útil al inicio porque las reglas gramaticales realmente pueden llegar a frustrar o pueden llegar a entorpecer ese proceso de aprendizaje de esa segunda lengua en un inicio. Me parece muy acertado el hecho de que es un método que ayuda a cumplir con las necesidades comunicativas de los aprendices y que además utiliza una atmósfera muy natural para el aprendizaje. Sin embargo, bueno, pueden existir algunos inconvenientes en su total aplicación, y es el hecho de su poca o escasa adaptación a las inteligencias múltiples, sobre todo en estudiantes que adquieren el aprendizaje, la enseñanza de una manera diferente. No todos aprendemos de la misma manera. También hay estudiantes que son muy introvertidos y el hecho de que el dinamismo de la clase en esta metodología puede ser algo agobiante o frustrante para ellos. De todos modos, me parece un método muy, como dije hace un momento, muy acertado para al inicio. Considero que sí, las reglas gramaticales son como muy complejas para enseñarlas desde un principio, y creo que es muy útil aprender un idioma de la misma manera como se aprende la lengua materna. Eso me parece muy acertado, así que le veo como elementos positivos a eso. Bueno, en la actualidad este método sigue siendo utilizado, aunque por las redes sociales se encuentran algunos comentarios negativos frente al uso de ellos, pero más que críticas al método es a la forma como lo están implementando algunos institutos, porque no utilizan las personas adecuadas o apropiadas para enseñarlo. Entonces, más que una crítica al método en sí, es como a la manera como lo están empleando las personas que se están lucrando frente a este método. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido la información.